Vamos a hacerlo de nuevo. Mañana, pájaro abre sus alas. Volamos. Aterrizamos. Cuando volemos, empínense. Aterrizamos. Peleamos. Y nos reconciliamos. Vamos a hacer otros más así. Y vamos a bajar por fuera. Un poco más rápido. Estamos bajando por fuera. Al subir vamos a inhalar y bajamos por fuera. Exhalando. Bajamos las rodillas un poquito. De nuevo. Vamos a hacer un poquito círculos con la cadera. Podemos cerrar un poquito los ojos y sentir ahí como los círculos. Y vamos a irlos reduciendo hasta que sea un puntico chiquitico. Como una espiral hacia adentro. Pies paralelos a los hombros. Cuando llegan al puntico se quedan ahí quietos. Y lo vamos a desenredar por el otro lado. Chiquiticos y vamos agrandándolo cada vez más. Vamos a dar unos golpecitos acá en la espalda. Vamos a masajearnos acá. La ingle. Las piernas por detrás. Como tocando percusión. Bajamos y subimos. Listo, volvemos acá al chocolate, acá al frente. Espérate que hay más gente por ahí. Vamos a hacerle acá. Y vamos a hacer los últimos de Qigong. Pie izquierdo, adelante. Pie derecho, perpendicular. Y vamos a hacer como si fuéramos nuestro cuerpo un molino de viento. Entonces, la mano acá adelante y la izquierda. Y vamos a ir hacia atrás. Vamos hacia atrás. Acá al subir inhalamos. Y al bajar exhalamos. Cambiamos de pierna. Pie derecho, adelante. Pie izquierdo perpendicular. Mano derecha. Y vamos hacia atrás. ¿Listo? Siempre en el Qigong recomiendan después de hacer cada secuencia, hacer una posición que se llama, no recuerdo el nombre, pero es como si tuviéramos los pies en V, poquito, y dejan caer los hombros, cierran los ojos, inhalan y exhalan y sienten cada ejercicio qué partes del cuerpo está practicando uno. Ellos recomiendan a partir de cada secuencia cerrar los ojos y sentir y estar conscientes de qué partes están trabajando.
Vamos a abrir los pies así, perpendiculares a nuestros pies, y vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer unas 2 minutos más o menos de inhalación. Si no podemos y nos despistamos, vamos a tratar de contar en 1 la inhalación y 2 la exhalación, para que solo estemos como aquí, no estemos pensando en más, qué vamos a hacer, sino que estemos acá en este momento, en este momento. Y una respiración suave. Relajamos todo, la cabeza, los hombros, el cuello, la espalda. Podemos visualizar un poquito que con la inhalación, pues la respiración sube como desde la espalda a la cabeza por detrás, y la exhalación baja por delante de la cabeza hasta el suelo, que recorra todo el cuerpo. Vamos a irnos sentando. Acabar de hacer la meditación. Yo quiero que sigamos un poquito. Voy a leer una cartica. Van a sentarse con la espalda recta y van a tratar de tener los pies sentarse lo más cómodos, pero la espalda recta y lo más tranquilos. Y pueden poner los brazos sobre las piernas. Y vamos a empezar a hacer inhalaciones muy suavecitas y vamos a tratar de, cuando tengamos un pensamiento diferente a lo que estamos haciendo, con la inhalación lo agarramos, con la exhalación lo expulsamos. Y con los ojos cerrados yo les voy a leer una cartica de Thich Nhat Hanh, unas cartas que él escribió de un librito. Entonces ustedes van a sentir estas palabras mientras van respirando ahí tranquilamente. Entonces son unas cartas de amor a la tierra, se llama el libro. Y vamos a leer la primera. Entonces van a estar ahí como totalmente sintiendo y conectados como con este instante. Me postro ante ti con el mayor de los respetos y la clara conciencia de que estás presente en mí y de que yo formo parte de ti. Tú me diste a luz y me proporcionaste todo lo que necesitaba para mi sustento y desarrollo. Mi madre, mi padre y todos mis ancestros son también tus hijos. Nosotros respiramos tu aire fresco. Nosotros bebemos tu agua limpia. Comemos tu nutriente alimento. Y apelamos cuando estamos enfermos a tus remedios naturales. Tú eres la madre de todos los seres. Te llamo con el nombre humano de madre porque pero sé que tu naturaleza es mucho más amplia y antigua que la humanidad. Nosotros no somos más que una joven especie de tus muchos hijos. El resto de los millones de especies que viven o han vivido en la Tierra son también tus hijos. Sé muy bien que no eres una persona, pero también sé que no eres menos que una persona. Eres un organismo vivo que respira en forma de planeta. Cada especie tiene su propio lenguaje y tú, como nuestra madre, los entiendes todos.
Por ello sé que cuando te abro mi corazón y te ofrezco mi plegaria, puedes entender. Donde quiera que haya suelo, agua, roca o aire, sé, querida Madre, que estás ahí, nutriéndome y dándome vida. Vamos ahí en la inhalación y la exhalación, bien concentrados. Estás presente en todas las células de mi cuerpo. Mi cuerpo físico es tu cuerpo físico, y como el sol y las estrellas están presentes en ti, también lo están en mí. Tú no estás fuera de mí y yo tampoco estoy fuera de ti. Tú eres mucho más que mi entorno. Tú eres yo. Hago el voto de ser continuamente consciente de que siempre estás en mí y de que yo siempre estoy en ti. Me comprometo a ser consciente de que tu salud y bienestar son mi propia salud y bienestar. Sé que necesito mantener esta conciencia viva en mí para que ambos estemos en paz y crezcamos felices, sanos y fuertes. A veces me olvido, me pierdo en las confusiones y preocupaciones de la vida cotidiana. Me olvido de que mi cuerpo es tu cuerpo y a veces me olvido incluso de que tengo un cuerpo. Inconsciente de la presencia de mi cuerpo y del hermoso planeta que me rodea y me impregna. Soy incapaz de reconocer y celebrar el precioso regalo de la vida que me has dado. Mi deseo profundo, querida Madre, consiste en despertar al milagro de la vida. Me comprometo a aprender a estar presente en cada momento para mí, para mi vida y para ti. Sé que mi conciencia es el mejor de los presentes que puedo brindarte, el más precioso de todos ellos. Sigan ahí respirando unos segundos más, sintiendo un poquito más, sientan un poquito el cuerpo y qué partes del cuerpo se sienten cansados, cómo ha sido el día, hagamos ese repaso porque la verdad lo primero que hay que hacer para construir una buena inteligencia emocional es descubrir cómo nos estamos sintiendo, qué partes del cuerpo están incómodas, qué partes del cuerpo necesitamos estructurar mejor, respirar mejor. Entonces les invito a que hagan conciencia del cuerpo. Y y sigamos un poquito la respiración ahí. Como relajándose tranquilamente. Bueno, vamos a ir abriendo lentamente los ojos. Voy a compartir un ejercicio para que hagamos todos en... Ahí les mandé una invitación, ahí aleatoriamente vamos a estar en unas salas y el ejercicio que vamos a hacer a continuación es que vamos a compartir con el grupo que nos tocó los privilegios que hemos tenido, que hagamos conciencia de qué privilegios hemos tenido en nuestra vida, que nos hacen lo que somos en este momento y después de contarse esos privilegios, nos vamos a dar 5 minuticos para hacerlo, vamos a compartir cuál es el sueño más profundo que cada uno de ustedes tiene y lo van a narrar como si lo estuvieran narrando en presente. Entonces cada uno va a compartirle al otro su sueño, lo más real posible y vamos a compartirlo. Entonces son las 8:26. Nos vamos a dar para el ejercicio 10 minutos. A las 8:36 volvemos para hablar qué pasó. Entonces cada uno de esos 5 minuticos para compartir cuáles son los privilegios y cómo los reconoce que los han tenido. Y por el otro lado, que hagamos el ejercicio de cuál sería para nosotros el sueño que desde hoy
vamos a empezar a construir colectivamente, porque la pandemia lo que está haciendo es catalizar todos nuestros sueños y hacerlo, lo que veíamos a largo plazo, lo vamos a hacer es hoy. Entonces, vamos a reunirnos ahí para que se agreguen y ya nos vemos entonces. Profe, yo no tengo link. Profe, ¿Ya les llegó la invitación o no? a mí no. A mí tampoco, profe. ¿Quiénes faltan? Poco me llegó, profe. Sandra Cuñán. Javier también, profe. Bueno, ahí ya quedó Sandra, ya. Ahí ya están conectados ahí. Sandra, ¿ya? No, profe, no puedo salir de esta sala, no me llega la invitación. ¿Quiénes más faltan? Falta Sandra y ¿quiénes más? Diana, Alejandro, Yo, profe, también. Sí. Ah, ya las envío ahí por aquí. ¿Sandra Cuña? Sí, señor. Pero dices que no has entrado. No. Aquí. Dice que ya es la sala 10, estás con Luis. No, nivel. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Saúl. hola Saúl. ¿Cómo estás? Estoy intentando cómo hacer para que Sandra... Pero ahí me dice que... Entonces te voy a mover a otra... No, ya me parece, profe, ya me parece. Ah, bueno, ahí te moví ya a otra. Pero bueno, ¿y quién más? ¿Falta Saúl y quién más? Diana y Diana. yo, profe. Granados, ¿Diana qué? Diana Granados, Diana Alejandro Granados, Todo. pero estás en la sala 7 con Emi Ardila. Ah, entonces me salí, profe. O llévame a mí con Diana. Diana Rodríguez también está por acá. Estaba perdida, solo estaba en una sala 4 y nadie llegó. Yo dije, me va a salir a ver. ¿Quiénes faltan ahí? Ya estamos todos. Bueno, yo estoy por acá también, no sé, de pronto ¿Marjorie? si me salí o... Sí, señor. Les voy a meter así la sala en cultura. Listo. Ahí ya están. Gracias, profe. Privilegios y sueño más profundo. Vamos a darnos 10 minuticos. Ya volvemos. ¿Somos nosotros? Sí, entiendo. ¿Entendí eso? Parece. Bueno, ¿quién quiere empezar? Y Anita, lánzate al charco. ¿Qué pasó, Diana? No, que entonces, ¿quién quiere empezar? Los estoy motivando, profe, porque están silenciosos.
No, cada uno tómese 5 minuticos o menos para el ejercicio. Recuerden qué privilegios son los que ustedes ven que han tenido en su vida y cuál sería el sueño, pues lo máximo que ustedes dirían que se sentirían realizados ahí. Vale, profe.
Bueno, ¿cómo les fue? Bien, es interesante escuchar a otras personas resolver esos interrogantes, ¿no? Es bien bonito. ¿Me repites, Saúl, que no te escuché, que tenía el micrófono, el audio cerrado? No, tranquilo, no te estaba diciendo que bien, que es muy interesante pues escuchar a otros compañeros responder esas preguntas que no son sencillas, ¿no? Y uno mismo hacerse esos cuestionamientos que normalmente uno no suele hacerse. Es bonito pues estar en un espacio como ese. Ujú. ¿Quién más quiere decir cómo fue el ejercicio y también de lo que hablaron también, cómo se sintieron y también como qué sueños escucharon de los otros compañeros que tenían? Se llama el círculo del ensueño. Ahorita lo vamos a complementar con algo más, pero pues vamos por partes. No, pues un poco lo que dijo mi compañero, Miguel, fue algo bien especial porque su mayor privilegio había sido pues estar con una comunidad religiosa y nos comentaba un poco cómo estar con esa comunidad le cambió la mente y generó en él una expansión total, no solamente en valores y en conocimiento, sino como persona. Y lo interesante fue que cuando él nos relató el sueño estaba relacionado con algo no para él, sino para su familia, ¿sí? Entonces, es chévere ver cómo esa conexión entre lo que ha sido su mayor privilegio y lo que es como un sueño para él, que en realidad es un sueño para alguien más. Gracias, Saúl. Bueno, yo quiero hablar. Em, Nicole, no te veo. sí. Ay, no, profe. No, hoy no. No Y no, quiero. tampoco vamos a forzar también a abrir las cámaras, pero Ay, pues sería no. más lindo verte, la verdad. Ay, no, profe, hoy no. Bueno, tranquila, dale, dale. Hoy no. Te gustaremos tu palabra. Em, bueno, realmente yo esperaba que se hiciera el grupo con personas que no conocía, porque pues, ajá, uno tiene pues, que socializar con otro tipo de personas, pero me tocó con Eliana y con Alejo, que son pues personas que ya conozco, con quienes entré a hacer la maestría, y hay un vínculo muy fuerte con Alejito, entonces pues fue lindo porque hace mucho tiempo no hablaba con ellos. A Eliana pues solamente la veía en clases y como que estábamos de acuerdo en muchas cosas, pero pues esta oportunidad de verla, de ver a su familia, de conocer un poquito de esos sueños, de esos proyectos, de esas cosas que uno pues en la cotidianidad no puede ver, ¿no? O pues como que no le presta mucha atención a esas cosas. Entonces, más allá de conocer gente nueva, creo que empecé a conocer a quienes ya había visto y con quienes ya había compartido pues algunos Ujú. espacios, entonces me pareció muy interesante, ¿no? Uno cree que ya los conoce, pero pues resulta que no, que va aprendiendo todo el tiempo cosas nuevas. Y ya. ¿Y qué sueños? ¿De qué hablaron? ¿Cuáles son los privilegios y cómo se sintieron hablando sobre eso? Alejo se quiere casar. No, mentiras, no. Digamos que con Eliana y Alejo existen similitudes respecto a proyectos de vivienda, pero más que en términos de vivienda es compartir con la familia. Esta pandemia en sí como que nos enseñó a valorar un poquito más eso, a Ujú. valorar las personas que tenemos a nuestro alrededor, lo que acaba de decir, personas que tenemos siempre, pero pues como que solo verlas no es suficiente, sino que empezar pues como a compartir y a conocer un poquito más es lo realmente importante. Entonces, pues creo que eso, no sé si Alejo quiere decir algo del Gracias, matrimonio o Nico. algo así, ¿no? ¿No? Bueno, Bueno, pues compartiendo con ellas, coincidían en que uno de sus mayores privilegios, pues, es ser mamás, es haberle dado el sí a la vida y contar con sus hijos, que son el objetivo, el norte, la lógica y la razón de ser de sus vidas, de sus desvelos.
Y por mi parte les comentaba que por el contrario mi privilegio es no tener hijos. Entonces es vivir pues un poco más mi libertad sin estar atado a esas responsabilidades que son muy nobles, son muy lindas, muy bellas, pero pues en mi caso todavía no, hasta que no encuentre la princesa azul, rosada o verde, no sé cómo será. Y bueno, también coincidimos en que pues a mí me gustaría, ahora con motivo de la pandemia, pues me tocó vivir con mis padres porque se enfermaron, mis hermanos tuvieron que irse cada uno para su casa y pues yo que soy el solterón, entonces me tocó cuidar de ellos y pues ya prácticamente no he podido volver a mi apartamento en Bogotá, pero con toda esta crisis nos ha dado muchas ganas de soñar teniendo una finquita muy bonita, autosostenible, pero no en clima frío. Nosotros estamos viviendo aquí por los lados de entre Nemocón y Zipaquirá en una vereda que se llama el Mortiño. Y pues no contamos con Wi-Fi y para tener estos encuentros yo me vengo aquí para Zipaquirá y mi cuñada se queda con mis padres que están enfermos. Pero sí tenemos como un sueño familiar y es pues buscar como alguna casita o algún terrenito por los lados de La Vega, de La Mesa, de Villeta, no sé, donde podamos construir un lugar que tenga muchas habitaciones y donde ustedes estén particularmente invitados también algún día. Nos invitan. Sí, claro, don- que el profe nos haga estas terapias de respiración ya, pero en físico sería muy interesante. Muy bueno. No, imagínate, y en la noche con una fogata, guitarra y no, Sí, sí, sí. tambores. Y la guitarra, profe, que lleves Ya la acá está, guitarra, che. ya acá está, ya me está coqueteando, pero ahorita comentamos, ahorita comentamos. No, maravilloso. Yo también estoy algo cortico, también soñando también con construir mi propia casa también. Después de 10 años que llevo pues acá con mi esposa viviendo, pues llevamos pagando, hicimos cuentas y hemos gastado unos buenos millones en arriendo y no se ha visto mucho la platica, entonces como que dijimos como que también para el otro año vamos a catalizar un poco el sueño no tenemos la plata porque pues los artistas y los pedagogos tampoco es que tengamos mucha plata en nuestras, a veces los trabajos más mal pagos son los que tienen que ver con el cuidado y con lo social, pero tenemos la conciencia de que si nos vamos para otro lugar podemos ahorrar mejor y podemos ya construir ese espacio, no como cuando la gente dice, no, eso lo voy a hacer cuando yo esté viejito, sino como que también esta pandemia me dijo, no, ¿qué miedos tienes sabiendo que lo que me hizo pensar es los privilegios que tenemos y hay que ponerlos al beneficio de las de más personas? Ese ejercicio que yo estoy haciendo con ustedes es porque yo en la cuarentena me di cuenta de que ya es hora, ya no hay que tenerle miedo a nada de eso, de que de los sueños. Y si empezamos a hablar más en nuestras conversaciones sobre eso, pues yo Alejo, Torres, tiene ese sueño, después más adelante podemos tal vez compartir semillas, compartir espacios, porque tenemos sueños en común. Entonces me parece muy bonito, Alejandro, que nos cuentes ese sueño, porque es así que podemos realmente construirlos. Ahorita vamos a hacer otro ejercicio, pero yo quiero darle la voz a ustedes cómo se sintieron hablando de sus privilegios, que a veces no es tan fácil. Martin Luther King decía una cosa que me parecía muy bonita y es que el privilegio es difícil de reconocer porque algunas formas de privilegio resaltan profundas injusticias históricas. Entonces, pero es necesario hablarlo si nosotros queremos darnos cuenta de que aprovechamos nuestro privilegio para el beneficio de personas en posiciones menos favorecidas. ¿Cómo uno poder empezar a brindar eso? Porque ¿cómo hizo uno para uno estar así como está y por qué no otras personas pueden también tener? Entonces eso nos pone a hablar de las prácticas de crianza, nos pone a hablar de nuestras familias, de los privilegios, que los privilegios no son solamente tener, alguien decía por ahí, me parecía muy cierto, si alguien no tiene plata yo le puedo consignar, pero si yo tengo un capital social empobrecido y estoy solo y deprimido, ¿yo cómo hago para transferirle eso a otra persona? Si esas transferencias se requieren hacer es como con amistad, con tiempo, con apego seguro, con cuidado, es muy difícil. Quiere decir, listo, renta básica universal para todos, maravilloso que nos llegue ya el otro año la renta básica,
pero ¿qué hacemos con esas personas que no, el problema no es de plata? Entonces, bueno, me parece muy bonito el ejercicio de los privilegios, que alguien más me cuente cómo se sintió hablando de ellos y qué sueños surgieron en los grupos. Los escucho. Listo, profe. Yo me lanzo. Dale. Bueno, yo tuve el gusto de estar reunida con Viviana Sanabria. Pues me gustaron mucho. Ella decía que si tuviera la opción de escoger no uno, sino tres privilegios, bueno, el privilegio más importante es que ha encontrado a Dios en su vida y ha dado testimonio, puede dar testimonio de la presencia de Dios en su vida pues me identifico con ella porque también pues tengo a Dios en mi vida. El privilegio de tener a sus padres, a veces uno no valora esos seres tan maravillosos que Dios ha puesto en la vida de uno, entonces ella ama a sus padres y han sido un apoyo fundamental para ella. Por supuesto, para ella el privilegio de ser mamá, porque es un gusto y ha sido pues un gran logro en su vida. Yo le comentaba que para mí, pues mi privilegio ha sido el poder estudiar, porque de mi familia materna y paterna soy la primera profesional que ha logrado llegar un poquito más allá y que lo utilizo para motivar a mis primitos que están arrancando la vida para que también estudien y vivan y sueñen y disfruten esa juventud. Y pues coincidimos ambas en un sueño en común, que es el de viajar mucho, el de conocer mucho, porque el viajar y el conocer pues nos enriquece muchísimo como personas, como profesionales. Y pues hay un sueño muy bonito que tiene Viviana que me parece muy apropiado pues para este escenario, y es que ella tiene mucho contacto con sus estudiantes y quiere trabajar en pro de estos chicos que están iniciando la vida pero que ya están en las drogas. Entonces, para ella eso la marca mucho, le genera pues mucho sufrimiento, pues porque ella es mamá y porque ve en el día a día en su institución y en toda la sociedad este tema. Entonces, ella quiere trabajar en pro de ayudar a esos chicos. Entonces, me parece que es algo muy bonito y me gustó mucho poder tener este espacio con ella porque habíamos trabajado en otras asignaturas, pero nunca desde la parte humana, ¿no? Solo lo académico. Entonces fue un verdadero privilegio. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Hay un textico muy hermoso para hablar, para comprender más en profundidad el asunto de las adicciones. No necesariamente a sustancias, sino como a todo, ya sea pornografía, ya sea los dulces, ya sea al trabajo, porque es que las cosas no son en sí mismas adictivas. No hay nada adictivo por sí mismo. La adicción es una... Antes de uno volverse adicto, uno ya tiene unas precondiciones para la adicción. Hay gente que está adicta a viajar, adicta a consumir, adicta al poder. Y hay un librito muy lindo escrita por una chica que estuvo bien profundamente metida en las drogas, pero hace un análisis rotundamente. En el New York Times le dieron a ella muchos méritos como los mejores libros escritos sobre las adicciones. Se llama Unbroken Brain. Y habla muy chévere porque ella habla desde su perspectiva personal como heroinómana en Nueva York en los años 80, cuando este grupo Grateful Dead de rock estaba en todo su apogeo. Y estaba con un parche muy lisérgico allá en Nueva York y cuenta un poco la perspectiva biológica, cultural, social y psicológica de las adicciones. Y es un libro que yo cuando lo leí me di cuenta de que estamos muy ignorantes y las políticas que tenemos, porque pensamos que son las sustancias lo que genera la adicción, y no, son otras cosas que tienen que ver, y las adicciones tienen que ver un poco con la desconexión y las maneras temporales de aliviar el dolor de las personas. No lo queremos aliviar del todo, entonces como que son maneras tentativas de aliviar cortamente un vacío que tenemos, lo llenamos con algo, pero ese algo
a futuro es dañino para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu, para nuestras relaciones. Podemos ser adictos a la sexualidad, podemos ser adictos a cualquier cosa, pero no son las cosas porque pues no todo el mundo se alimenta, pero no todo el mundo es adicto a la comida, ¿cierto? Entonces la comida en sí misma, ni el trabajo, ni el sexo, ni las drogas en sí mismas tienen ese poder y me hizo notar a ella en ese estudio maravilloso y se los invito a leer por los que quieran entender un poquito todo el tema de la política. Ella cuenta unas cosas muy maravillosas. No quisiera entrar, solo doy el referente para que lo vean. Ahí está en Amazon para comprarlo, está en inglés, muy bello libro. Yo todavía no lo he terminado, pero la verdad para todos que trabajamos como educadores y queremos tener una visión más profunda del concepto de qué significan las adicciones y las alergias, que en última son los dos ítems que obstaculizan el desarrollo humano de nosotros y nuestro proceso psicológico, digámoslo, y yo en esta pandemia hice un trabajo muy lindo de hacer ese trabajo de cuáles eran mis adicciones y cuáles eran mis alergias. Y detecté unas cosas muy importantes que tenía para trabajar. La adicción es un trastorno del desarrollo y del aprendizaje. Cuando uno rompe con la adicción, empieza a aprender, se abre un camino porque empieza a romper ya los límites, ya no tanto en uno y embriagando la mente para perderse un poquito de la realidad y no asumir ese dolor, que es una manera de aliviar, como les digo, el dolor, sino como asumirlo y sentirlo. Ahí uno puede ya limpiarse de la adicción. Y cuando ese trabajo es doloroso, es difícil, pero la verdad después lo que encontré, después de hacer ese ejercicio, que fue el ejercicio más maravilloso que hice en la pandemia, y se los cuento a ustedes en intimidad, y es que pues yo fumaba cigarrillo y fumaba hace mucho tiempo y como que lo tenía ahí de una manera como muy... ¿Cómo se da uno cuenta que es adicción? Porque uno en un día no lo puede dejar de hacer, más o menos. Más o menos las adicciones son cosas así, no es que uno lo haga temporalmente. Entonces hice el trabajo y me di cuenta un poco, hice la autobiografía de la adicción, que es el primer trabajo que uno puede hacer para uno salirse de algo que tiene un apego uno muy, muy fuerte con algo, una identificación exagerada. Entonces empecé a hacer el ejercicio y empecé a darme cuenta de momentos en que no estaba dependiendo de eso, de por qué lo hacía. Siempre cuando uno quiere destrabar algo del pasado de uno, es bueno hacerle la microhistoria. Así como ustedes se le hicieron al ambiente, hacérsela a cualquier problema es maravilloso porque uno logra detectar en qué momento su identidad no estaba atada a ese apego y en qué momento y cómo fue que llegó. Le hace uno también hablar con los padres y con la familia y tejer un poco esa constelación de cómo es esa adicción en mi familia, ver un poco como esos patrones que uno se repiten. Después uno con este libro empecé a entender que no es solo la adicción, sino como es un problema de aprendizaje, es un problema que uno no se levanta de la noche a la mañana adicto a algo, sino que uno lo aprende, es un hábito recurrente, día a día, Por eso es tan duro salir de una adicción. Hay gente adicta también a sus parejas, adicta a los celos, adicta a muchas cosas. Entonces, haciendo esa investigación interior, me di cuenta de qué era lo que tenía que era. Y era una manera de, cuando estaba bravo, cuando estaba ansioso, era una manera de siempre estar llenando y poniéndome una carcasa de fortaleza y de insensibilidad. Cuando me permití un poquito sentir todo eso, ahí empieza a irse esa adicción, empezó a irse. Y afortunadamente ya llevo como unos mesecitos y me siento muy feliz porque como es un problema de aprendizaje, empieza uno como si se le pasara a uno, como si se enamorara de nuevo de la vida. Más o menos tiene que ver un poco con eso. Como si toda la vida que está alrededor de uno empieza como a cobrar como una belleza que antes estaba cubierta, porque cualquier cosa, entonces tape, y entonces se empiezan a tapar tanto que después se le convierte en su propio sepulcro, ¿cierto? En su propia tumba. Entonces, ese trabajo con las adicciones, solo para cerrar ahí, pero los que quieran y estén interesados, me parece pues el libro más hermoso que he visto sobre el tema y más potente porque no mira solo el tema de una manera moral, como se ha mirado el problema, como porque ella también denota que el problema de casi todos los que están en las cárceles en Estados Unidos, el problema de las drogas es un problema también de racismo fuertísimo y de segregación de las poblaciones latinoamericanas. ¿Quiénes están en todas las cárceles? Los negros, los latinos, y denota y detecta cómo esa política está totalmente desenfocada de por qué es lo que la gente hace. Y detecta dos cosas para terminar, es que en los países que más combaten las políticas antidrogas son los que tienen más problemas de adicción. Los opioides en el Oriente Medio, la sexualidad reprimida que tienen en el Oriente Medio, en Marruecos, Afganistán, que es tan absolutamente medieval,
es donde más hay los más altos consumos de pornografía. Y en Estados Unidos, donde la política es más dura y nos mandan plata para que fumiguemos nuestros campos con glifosato y toda esa política así tan precaria de la política contra drogas, oculta también las redes de narcotráfico que están ahí detrás de eso, el racismo que hay detrás de eso, no están queriendo, porque si quisieran cambiar esas políticas tendrían que mirar cuáles son las condiciones para que una persona se sienta propensa a esa sobreidentificación. Eso por un lado. La otra cosa son las alergias. ¿Qué son las cosas que uno... No, quíteme eso, cámbieme eso. Ese es el otro trabajo que hay que hacer si queremos hacer un cambio profundo en el desarrollo de nosotros. ¿Qué nos pone alérgicos a nosotros? Y cuando uno hace ese ejercicio, entonces empieza a aparecer, no, es que yo no puedo escuchar esto, no, es que estas palabras de esta persona no la puedo ni ver. Y el trabajo es muy importante porque es ahí donde realmente está el drama de nuestra incapacidad de aprendizaje. Se habla mucho del aprendizaje, las didácticas, las pedagogías, pero si no resolvemos esos dos temitas, que normalmente a veces uno los ve, bulimia y anorexia, ¿cierto? O algo, o rechazo. Eso es lo que llaman en la psicología como la terapia de la no dual, de trabajar con las polaridades. ¿Cuáles son los dos polos? ¿Cuál es el mío, el que yo más amo? ¿Y cuál es el que yo rechazo? Trabajemos entonces con el que más rechazamos. Y entonces traer el polo que ay, no, es que yo no puedo escuchar a Uribe. No, es que yo no puedo, el desorden, yo no puedo con esto. O yo no puedo con esas cosas. Parecen ser como una cuestión de un mero gusto personal, pero se esconden detrás ciertas cosas que trabajadas con más finura demuestran también ciertas incapacidades de uno para relacionarse como con las dificultades, con el dolor, con el sufrimiento, y vale la pena. Bueno, dejo solamente ahí. Bueno, eso también se puede encontrar ese estudio en el último libro de Ken Wilber que habla sobre la religión del futuro. Ahí habla un poco sobre esos dos fenómenos que obstaculizan el desarrollo y el aprendizaje y que realmente estamos realmente llenos de personas así. Uno dice, pero ¿cómo se le ocurre a estas personas hacer lo que hacen? Y es que hay adicciones al poder. Digámoslo, si uno mira los chakras del ser humano, desde los más básicos hasta los más... Hay patologías en todos, desde el alimento, que sería el más básico. Estados Unidos dicen que hay 60% de la obesidad que hay en el mundo, hay unos problemas ahí tenaces de un apego hacia el alimento y promocionado por las políticas y Después sigue ya el otro chakra que tiene que ver con la sexualidad. Hay también mucho drama y la mayoría de los dolores y los traumas más profundos que tenemos como sociedad se dan en ese problema de la sexualidad, y ahí tenemos que desilvanar un poquito ahí qué está pasando. Hay mucho abuso, hay muchos incestos todavía en las zonas rurales. Quienes hemos trabajado nos hemos dado cuenta que es muy natural eso, y esa palabra acoso no se conocía hace un tiempo. Entonces ahí hay que trabajar muy fuertemente por una educación sexual, pero de calidad, no netamente prevenir embarazos y el problema de los abortos y eso, sino como tener una cuestión de que es importante. La otra, el poder. Ahí vamos con este otro chakra acá, ahí vemos muchas figuras que nos asombran. Donald Trump, Bolsonaro, son como las más grandes, pero por ahí hasta en las familias a veces hay gente muy adicta como al dinero, y cuando hay una herencia todo el mundo se resulta matando por la plata, y las familias en pelea. Entonces en la pelea porque quién tiene más, y las comparaciones, ¿cierto? Estamos totalmente el capitalismo nos pone a competir por el empleo, y quién en esa escasez. Bueno, ahí hay otro tema ahí muy importante, y seguimos subiendo los otros chakras. Entonces dijimos, ya llegamos al corazón, llegamos a las relaciones, y ahí también en términos de las relaciones, ahí también hay muchas personas, hay dependencias emocionales también en ciertas parejas. Hay situaciones ahí de parejas muy tóxicas en cuanto a la relación, porque hay como 3 niveles de las relaciones. Una relación que está muy basada solamente en los roles. Tú provees plata y yo cuido, que eran como los roles tradicionales. En los 60 llegó una revolución sexual muy interesante, donde ya no era solamente eso, y ya eran como lo que llaman los compañeros del alma, dos personas que no están unidas solo por un pacto de que tú pones tanto y como que para sobrevivir y pagar arriendo, sino como que nos unimos es para combinar nuestras almas y autorrealizarnos mutuamente, que es el segundo nivel como de las relaciones íntimas. Y un tercer nivel que es mucho más desafiante del amor, que es donde ya las parejas en últimas resultan construyendo un sueño común, colectivo, un propósito para servirle a una causa más grande que a la misma relación, sino como ya ponerlo en un proyecto educativo, hacer una cosa, pero poniendo su genialidad en amistad y en fusión para un proyecto más enamorado. Normalmente
venimos de sociedades totalmente hombre proveedor, mujer objeto sexual, ¿cierto? Como unos roles muy determinados. O usted hace esto y el otro hace esto. Pero ya tenemos otros niveles de la relación. Entonces, bueno. Y de ahí para adelante, cuando ya llegamos acá, ya la parte de las tiroides y todo esto de la expresión, ahí también hay las patologías, también cuando estamos acá en las partes más espirituales también hay sombras, y esas sombras tienen que ver también, hay ciertas sombras también en la espiritualidad donde la gente usa las creencias religiosas para evadir las situaciones, para evadir el dolor, para desconectarse emocionalmente de los otros, para solo hablar de lo positivo y lo negativo, no porque eso no es espiritual, o una fobia como a las cosas más inferiores, o un desapego al cuerpo, no, es que el cuerpo es algo como que eso no importa, porque pues ya como lo espiritual y como lo sutil, y ahí también hay sus patologías. Entonces, en ese último libro, se los recomiendo, es un gran, casi un bloque muy gordo y puede resultar un poquito complejo al principio cuando uno no ha tenido de pronto lecturas previas de este autor, pero es muy maravilloso porque nos hace reconocer cómo como civilización y como seres humanos, en dónde es que estamos obstaculizados, en dónde está obstaculizado, y le va haciendo entender un poquito todas las guerras culturales que tenemos en este momento. Las guerras también que hay culturales entre los tradicionales, entre demócratas y republicanos, entre izquierda y derecha, y resulta siendo un libro bastante interesante, ahí se los dejo para hacer. El otro ejercicio que yo les quiero invitar a hacer, y va a ser en grupos un poquito más grandes, y lo vamos a hacer un poco corto, el círculo del ensueño. Vamos a cerrar un poquito con este ejercicio. Yo lo viví hace unos 6 años y me pareció muy potente porque es un juego de roles. Entonces, vamos a hacer unos grupitos y cada persona en muy poco tiempo, en un momento, va a contar el sueño otra vez, 2 minuticos contando ese sueño otra vez, pero la segunda persona va a representar el miedo. Entonces va a hablar desde la voz del miedo frente a ese sueño. La otra persona no le puede responder ni ay, no, sino como que yo cuento mi sueño. Entonces, por ejemplo, ahorita yo estaba contando que a mí me gustaría construir una casa y hacer esto. Entonces, la voz del miedo, pues, va a hablar desde ahí. Esa segunda voz, pues, la tercera voz va a hablar un poco de la familia. Va a hablar como si uno fuera la familia. Entonces, es como si alguien me cuenta el sueño, yo hablar si yo fuera el papá, o la mamá, o la abuela, o la tía. El cuarto va a ser las futuras generaciones. Es muy importante también que hablaría las futuras generaciones, digámoslo, en 30, 40, 50 años de ese sueño. ¿Qué les parecería? Es muy chévere eso. El quinto va a ser el planeta Tierra. Si ese sueño realmente va a tener una conexión como con la Tierra, o va a ser un sueño netamente individual. Y el último, 1, 2, 3, 4, 5, la voz del espíritu. Digámoslo, el espíritu, ¿qué le diría a ese sueño? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Recuerden, si quieren, sueño, miedo, futuras generaciones. No, ¿me acuerdan un poco el orden? Otra vez, sueño, miedo. Familia. 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 Entonces, sueño, miedo, familia, 3. 4, ¿cuál es? Futuras generaciones. Futuras generaciones. 5, tierra. Y 6, el espíritu. Entonces vamos a hacer el ejercicio y recuerden que el que cuenta el sueño lo cuenta y vamos rotando. Vamos a tratar de que sea corto para hacer el ejercicio y con respeto, sin tener que el otro, que cuando el miedo le hable, entonces no, es que no, trate de escuchar el miedo, porque esto es un juego inspirado en una técnica psicológica también potente, que también se puede encontrar por ahí rastros muy interesantes, que se llama el diálogo de voces, pero esto está aplicado un poco a proyectos que se llama el Círculo del Ensueño, del Dragon Dreaming, unas metodologías para proyectos de transformación social integral, que están apostando como al trabajo de las personas, de la comunidad y de la naturaleza. Eso se llama el Dragon Dreaming, unas pedagogías instaladas, inspiradas en los ancestros, pero como con unos toques permaculturales. Y bueno, yo lo viví en un evento y me gustó mucho, entonces vamos a hacer el ejercicio del ensueño con esas partes. Cuando alguien cuenta el sueño, hacemos la rotación. Démonos ahí un tiempito y vamos a jugar entonces eso. Ya nos vemos.
Hola. Mira, me está mostrando. Tienes el micrófono apagado. Bueno, cuenten pues cómo les fue en el círculo de ensueño. Ejercicio. Muy bien. Cuenten, Pero porque es que está tu hijita, qué bonita está ahí asistiendo a clase. Tengo una acompañante. muy linda, bienvenida. No, pues a mí me pareció muy chévere el ejercicio porque nos coincidíamos como en el hecho de que muchas veces uno se deja guiar como por esas palabras que otro dice o por esas voces que de pronto a su alrededor tiene y a veces esos mismos temores se generan es por eso. Pero cuando uno a veces como que tiene esa convicción y ese anhelo de lograr como esos sueños, puede por encima de todo lograrlo. Entonces coincidíamos como en esas cosas y pues me pareció un buen ejercicio como de reflexionar y de pensar cómo todos y cada uno, pues si nos ayudamos, logramos muchas cosas. Gracias, Eliana. ¿Estabas en un grupo? ¿Escuchemos a los otros? ¿O del mismo grupo? ¿Cómo fue la experiencia de compartir el sueño? ¿Y cómo fue ponerse en el papel? ¿Qué papel les costó de pronto? ¿Qué papel fue más fácil de ponerse? ¿Y qué papel de pronto les costó más estar ahí? ¿Cómo fue? Bueno, estaba en el grupo de Eliana. Yo dije, digamos, fue la primera que dije el sueño y cuando ellos empiezan a hablar, uno como que de quedarse callado, no, uno quiere empezar a responder y decirles, entonces sí como que nos dio risa porque la persona que hace el miedo, como que es instinto, uno dice, no, pero es que yo no puedo decir tantas cosas negativas, entonces nos da risa porque esa decía, no, yo no sí me siento en ese papel de decirle que como que su sueño no se va a cumplir o que todas estas cosas le pueden pasar, entonces esa parte nos pareció como que si uno dice, los miedos son esos que están ahí limitándolo a uno también en ese proceso de cumplir su objetivo. Y ponerse en el papel del otro y escuchar esos sueños, pues uno se pone lo hace reflexionar mucho y dice, bueno, si decíamos ahí, si uno se arriesga en el momento y deja de escuchar a los demás a veces que pues algunos le aportan cosas positivas, otros empiezan a contarles de su experiencia y pues lo hacen tener más miedos a uno y como que limitarlo a que se quede en stand-by. Entonces es arriesgarse y dejar de pronto que en el proceso pues se aprende, algo pasará, bueno o malo, pero aprendemos. Gracias, Diana. Pues nosotros estábamos hablando en mi grupo y no sé, me quedaron como dos cosas ahí como atravesadas un poco y es que cuando estábamos hablando de los privilegios, tú leíste como una frase, no la recuerdo bien, pero de alguna manera es como mis privilegios evidencian las personas que no tienen privilegios y están, digamos que amparando esta infraestructura que me sostiene. Y no sé, nos tocó pues con personas que son mamás y estoy pensando que Sandra también, digamos que lo tocamos y es el hecho de que los papás delegan en uno esos no privilegios que tuvieron. Entonces todos estamos estudiando, es porque nuestros papás no estudiaron, pero dijeron, oiga, usted sí tiene que estudiar. Entonces, no sé, estoy pensando un poco como quizás si yo pudiera irme al pasado y quizás como que compartir este privilegio también sería un poco como, hey, pues no me dé todo a mí, sino también quédese con algo de esto, ¿no? Como estoy pensando, pues que esas cosas de, no, yo voy a trabajar es para mantener bien a mi hijo y demás. Quizás muchas veces no es ni necesario que trabajen por uno, sino con uno, ¿no? Estoy pensando que es una de las cosas que hay que, pues como, no sé, como reevaluarlo además, porque mi gran privilegio es que yo sí he tenido un aparataje toda mi vida
para hacer lo que me gusta y pues generalmente digamos que la retribución también termina siendo tan vacía. Un poco yo lo que pensaba es que mi papá pues no pudo estudiar, pero toda la vida compró libros porque él creía que era importante que hubieran libros en mi casa para leer, pero muy posiblemente no se leyó ninguno. Entonces, generalmente mi forma de retribuirle va a ser como darle plata, sí, quizás no es la misma, quizás no es lo mismo con lo que uno debería pagar lo que le dan a uno, ¿no? Y es un poco triste, quizás, no sé, no, me hubiera gustado menos libros en mi casa o menos cosas de estudio y más compartir con ellos, no sé, como Claro. que sí, sí me hace pensar otras cosas que quizás, pues, no sé, también lo pienso porque pues acá también estoy viendo a Eliana con su hija y pues creo que esas cosas también son como más lindas, ¿no? Como que terminan siendo muchísimo más significativas que pues que esos futuros ideales que nos vendieron que pues que tampoco vamos a poder pagar como deberíamos pagarlos. Claro. Sí, y eso que el ejercicio no lo hicimos completo porque había otra pregunta que yo quería que hiciéramos. ¿Qué privilegios no experimentaron ustedes al crecer? ¿Y cómo eran las personas que ustedes conocieron que eran menos privilegiadas? Que ahí ya se pone un poquito más fuerte porque solo hablamos de los privilegios, pero cuando ya uno considera con qué personas uno se crió, estuvo ahí, que fueron menos privilegiadas, es que la verdad es muy importante, muchachos, reconocer los privilegios porque si no nos agarramos de eso nos vamos a estar quejando toda la vida de cosas y nosotros somos los que menos nos podemos estar quejando. Cuando hemos tenido papás, a veces una crianza, educación, amor, libros, de pronto cosas, y a veces nosotros somos a veces muy pesimistas. Entonces el ejercicio de los privilegios es muy bonito porque es como asumámoslos y no nos hagamos, porque ¿cómo vamos a ser los más privilegiados muchas veces en la sociedad? Porque la sociedad es muy desigual y estamos de los países más desiguales en el mundo y vamos nosotros a darnos la oportunidad de estarnos nosotros a echar un discurso así súper pesimista, si nosotros que estamos en un nivel y no los asumimos, entonces los que no los tienen, ¿cómo van a asumirlos? Y entonces el ejercicio también es para empoderarnos a nosotros de que reconozcámoslo, seamos conscientes de ellos y podemos nosotros darlos más y saber qué fue lo que generó, porque es que privilegios es también no juzgar a los otros. Eso es un gran privilegio y eso no todas las personas lo tienen. Ser privilegiado también es cuidar más el medio ambiente. Eso es un privilegio. Las personas que no lo hacen, pues no han sido tan privilegiadas en sus vidas. Entonces hay que ver que eso, asumámoslo, porque cuando los asumimos, más fácil podemos entregárnoslo a nuestros estudiantes, saber qué cosas nos generaron nosotros en esa salud, esa alegría, ese arte, esos viajes. Pudimos tener cuidado, muchos de nosotros hemos podido leer algunas otras cositas. Hay mucha gente que no ha tenido, sino la información es muy escasa. Entonces, muy hermoso esto, porque la verdad, la pandemia nos mostró eso de una manera muy evidente. Y Pero, profe, bueno, dale, Hugo. eso de los privilegios es un tema bastante difícil y creo que uno reconoce los privilegios cuando hace labor social, llega a su casa y uno dice, "Uy, yo me quejo por todo, soy el peor ser humano", pero pasa el día y se sigue quejando. Y pasan los años y uno hace labor social y se sigue quejando y es muy difícil dejar de quejarse. Creo que uno se queja y cuando uno dice pobre persona, por ese pobretear también es como que inadecuado porque uno conoce realmente a todas las personas y los privilegios, uno está lleno de privilegios, pero la educación también hace parte de esos privilegios. Claro. Y el no tener educación no puede ser la manera de juzgar a alguien por no tenerlo. Y me acuerdo porque estuvimos haciendo una labor social en Cartagena y le dijimos a varios niños como, oiga, recojan el mugre del piso, normal. No tenían ni idea que era mugre, no sabían qué era eso, porque toda la vida han estado tirando las cosas al piso y para ellos era lo más normal. Entonces, no los podemos juzgar porque nunca tuvieron una educación y nunca les enseñaron que tirar la basura al piso era mugre. Claro. Entonces, ese es un privilegio tan sencillo, pero es muy complejo. O sea, realmente reconocerlo y ser consciente de esa parte, creo que sería una labor que uno debería hacer todos los días. Desde acostarse a dormir en su cama y poderse levantar en un techo seguro. O sea, todo esto que pasó ahorita en San Andrés es terrible y uno se queda aquí porque se daña. Pues yo,
con agua fría, nada que ver. Pero son ese tipo de cosas que uno tiene que ser consciente todos los días. Claro. De, oigas, no, o sea, y eso es educación también, o sea, eso es como mostrar con el ejemplo que, pues, gracias a cada uno en el que crea, pues tengo esto y tengo las posibilidades de visitar o de mis papás o mi familia o mi trabajo. Era eso, profe. Que no sé si de pronto el profe y los compañeros se acuerdan de esa película Cuento de Navidad con los fantasmas de Scrooge. Yo me sentí así. Yo me sentí siendo uno de los fantasmas diciéndole a mis compañeros en sus sueños, siendo el fantasma del miedo, siendo el fantasma de las futuras generaciones y ellos tratando de reconocer los privilegios a los que iban a poder llegar o los sueños que iban a poder alcanzar y todos ahí hablándole al oído. Ese es el resumen de mi experiencia del círculo del sueño. Me sentí como un fantasma de Scrooge. Gracias, Diana. Y vieron de pronto que habían sueños compartidos que se podían de pronto mezclar y no decir, ve, yo te puedo ayudar, o pasó eso, porque en últimas ese es el objetivo, sí se cumplió, que es ver un poquito como cómo hacer que esas conversaciones nos ocupen más tiempo para poder hacerlos realidad, porque si no, eso lo dejamos para los domingos de 4 a 5, no se van a dar nunca. Eso tiene que volverse parte de la dieta cognitiva, como dice Pichitelli, como parte de la dieta, que podamos hablar de eso de una manera y que el otro nos escuche no reactivamente, sino que nos escuche con amor y diciéndonos, ve hermano, sí se puede, hágale, como con la fortaleza y no porque es que somos también muy buenos para criticar y bajar a la gente, ay, eso es imposible, no, usted no tiene plata, eso no, usted no tiene, ¿cierto? Como que nos llenamos también mucho, estamos en una cultura mucho de la crítica muy destructiva, entonces también el ejercicio lo bonito es como un ejercicio para escucharse y creo que los ambientes de aprendizaje tienen que ver mucho con esas conversaciones, porque esas conversaciones son las que crean la cultura. Realmente eso es uno cree que la cultura la crea, a veces confundimos la cultura a veces con el arte, pero la cultura son las conversaciones que tenemos cotidianamente y esa conversación va generando como un poder y más fácilmente si conversamos más personas van a haber más posibilidades, porque no uno todo lo piensa como una genialidad, sino que muchas conversaciones empiezan a darse en el mundo y es más fácil muchas veces que esas conversaciones empiecen a introducirse en nuestros espacios familiares, no porque nosotros seamos muy creativos y muy genios, sino porque hay una resonancia mórfica de la conversación, le llama Rupert Sheldrake a eso, como hay más personas conectadas en algo y así funciona la sociedad, a eso le llaman como cablear culturalmente la sociedad a través de la conversación, es que entre más, pero si esas conversaciones también van tenemos que hacer cuidar que en ese pensamiento colectivo, en esa red colectiva que nosotros hacemos parte, pues esas conversaciones puedan facilitar rápidamente la introducción de los sueños y el futuro como una categoría. Quiere decir, la ciencia ficción, las utopías, se tienen que volver parte de nuestros ambientes de aprendizaje en un momento donde estamos como sociedad, como en un limbo, en el Titanic se está derrumbando, entonces como que ahorita leía yo por la mañana sobre el solar punk, que es como una tendencia de la ciencia ficción, pero ya no enfocada a la distopía tipo Black Mirror, sino como la ciencia ficción enfocada como cómo construir con nuestros estudiantes una ciencia ficción de que tecnologías que estén puestas al servicio de los 7.500 millones de habitantes. ¿Cómo sería? Así solo por ejercicio de imaginación reconstructiva, ¿cómo sería con nuestros niños en nuestras escuelas pensar un solar punk? Quiere decir como maneras de visualizar cómo la tecnología en vez de destruirnos nos va a llevar es como a aportarle a la salud, al bienestar, a entornos sostenibles. Esos ejercicios hay que empezarlos a hacer más, porque ya de distopía tenemos mucho. En el cine estamos llenos de literatura muy cyberpunk, pero el solar punk muy poco hay. Yo creo que a nivel pedagógico, una de las cosas que yo aprendí también de esta pandemia es cómo empezar en las escuelas a crear una ciencia ficción así como tipo, el otro libro muy importante se llama De la cuna a la cuna. Son unos manes, unos ingenieros, pensándose soluciones casi imaginarias de cómo mirar la biomímesis, mirar en la naturaleza cómo funcionan los ecosistemas para diseñar así las ciudades, cómo diseñar una ciudad, cómo funciona un bosque, cómo diseñar un edificio para los ingenieros. Ese libro de la cuna, ahorita que alguien comentó, creo que era Sandra, que trabaja en ingeniería y otros en robótica.
y los que están metidos un poco en las ciencias, les invito a que lean ese texto de La cuna a la cuna, que son como unas creaciones desde la ingeniería, desde el desarrollo de la tecnología, pero puesta al servicio y inspirada en los ecosistemas naturales, en las algas, cómo crear como espacios. Vean ese texto y verá que es escrito ya como en el 2001, 2002, pero uno lo lee y uno dice, pucha, esta es la tecnología que debemos estar construyendo, porque me miré también ese documental de Netflix del dilema de las redes, y también hay, pues hay muchas cosas ahí para reflexionar ahí de las redes sociales, que sería pues parte de otro tema que también interesante, porque todos están muy interesados, y yo leo en esas tesis todo el mundo hablando de las bellezas de las tecnologías, pero muy pocos están también advirtiendo que también es bueno cierto pesimismo también. Alguien decía, un filósofo hace mucho tiempo, como pesimismo de inteligencia, pero optimismo de voluntad. No recuerdo quién era, pero me gustaba mucho eso, que hay que ser pues, pesimista de inteligencia, pero a nivel de la voluntad y de los sueños no se puede poner uno a negociar nada, ni un centímetro en eso de los sueños, y el sueño es algo que creo que es lo que debería movilizar los nuevos currículos en la educación. ¿Cuáles son los futuros posibles? ¿Para dónde va porque sabemos muy bien para dónde no queremos ir, ¿cierto? Pero ¿para dónde es que se va a dirigir la sociedad? Y ahí es donde la educación desde la primera infancia debe empezar a mirar a nivel... el otro ejercicio que yo me parecería interesante hacer es cojan al país, cojan los ministerios, educación, cultura, el Ministerio de Energía, y pongan encima de esos ministerios cuáles son las soluciones más potentes en cada uno de esos ministerios. Las soluciones a nivel de transporte, a nivel de justicia, a nivel del Ministerio de las TIC, y hacer el mismo ejercicio que hicimos hoy de los sueños personales, pero ya pensándolos como, ya sería un círculo más de política, y escoger un poco los ministerios que tiene un país y poner un poco la sabiduría y las tecnologías y todo el mejor saber para desarrollarlo y poner a la gente a conversar. Eso se puede hacer más en proyectos con jóvenes y con educación superior, para empezar a visualizar un poquito cómo sería la sociedad del futuro. Y si uno fuera a hacer el ejercicio de ponerse en el lugar del otro, si yo fuera alcalde de Bogotá o de una ciudad, ¿cómo haría? Hacer esos ejercicios un poco de roles está muy bueno, porque alguien contaba también, no sé si fue en este grupo o en evaluación o en qué seminario, no, creo que fue acá, que lo que más recordaba de unas metodologías fue cuando hicieron un juego de roles con los candidatos o como con cierta cosa de la política, y esos juegos de roles, creo que fue Emi, si no estoy mal, que ella nos contaba un poco de un juego de roles que hicieron en su colegio. No sé si Emi me recuerda si es cierto o estoy equivocado. Sí, profesor. Eso. Entonces me parece muy chévere también empezar a hacer como especie de, como lo que hacía Uribe de los consejos democráticos, pero hacerlo con nuestros estudiantes, donde en cada ministerio la gente haga el esfuerzo de investigar qué sería lo que uno como gobernante tendría para construir ahí y hacer esos foros. Entonces hay unos que van a estar en Ministerio de TIC, otros en Energía, y poner todo el saber más actualizado que tiene la sociedad y que se vuelvan proyectos. Porque para poder hacer eso a nivel de país tenemos que empezarlo a hacerlo en las escuelas, a empezar a hacer esos ministerios ahí. Y esos proyectos así me parecen bastante bonitos para hacer, solo como para jugar, ponernos y eso exige pues investigar un poco qué es lo más, entonces en energías, qué es lo mejorcito para la sociedad, entonces que las energías geotérmicas, paneles solares, cómo sería eso, y que los estudiantes empiecen a generar proyectos para construir la ciudad y diseñar entornos sostenibles y como lo que llaman ahorita culturas regenerativas, culturas que regeneren a las personas, que regeneren al medio ambiente y que regeneren a las comunidades. Pero si eso no se vuelve parte de los currículos, muy difícilmente vamos a ver esos cambios en la sociedad. Requerimos como voltear la torta, y yo creo que la transformación tiene que llegar muy pronto a nivel curricular y dejar de dar un poco de ese salto de esa organización disciplinar que también nos coarta un poco a la hora de compartir nuestros contenidos y poner ya un poco diálogos acerca del futuro, porque es ahí en la educación donde podemos dar eso. Y eso tiene un contexto, se podría instalar en una dinámica que tiene ahorita mucha fuerza en el mundo, que llama Citizen Science, como ciencia ciudadana, como proyectos donde la ciudadanía
se apropia de los temas que tienen que ver con la política y van construyendo una ciencia con diferentes actores. Eso es como lo más bonito que yo he empezado a ver. Y el Instituto Humboldt acá en Bogotá está creando unos proyectos muy bonitos donde están campesinos, están gente en los territorios creando proyectos ya educativos donde toda la gente se compromete en el proyecto, independientemente de las edades, de los géneros, pensando un poco ya cómo vamos a resolver esto. Y creo que esas metodologías de laboratorios ciudadanos, hackatones y ciencia ciudadana pueden ser un espacio muy interesante para hincar estos proyectos de visión de futuro en nuestras escuelas. Y creo que el año pasado en Bogotá se hizo ese festival de ciencia ciudadana y me gustó mucho ver profesores desde la biología, desde la química, desde la matemática, desde muchas áreas haciendo proyectos en toda América Latina alrededor de la ciencia ciudadana. Entonces, para que le echen también una pescadita a eso, porque pueden ser proyectos, la verdad, muy bonitos en un contexto de una maestría de ciencias de la educación y docencia mediada por las TIC, que empecemos a desarrollar proyectos de pilotaje de ese tipo de proyectos en la ciudad. Y donde pues ahí entre lo transdisciplinario, ahí entre las ciencias, entre el arte, entren todos los proyectos, pero que no lo hagan en base sino como a las necesidades de los territorios, no como al forzar como ciertos contenidos o ciertos conceptos que son obligatorios, que hay que saber, no, que esos conceptos vayan llegando en la medida que esas comunidades de ciencia ciudadana pues vayan necesitando. Así es que debería para mí funcionar eso. Y hay que hacerlo para poderle demostrar al ministerio de que sí hay otras maneras de hacer educación. Porque si no, pues ellos van a seguir pues haciendo como metiendo un poquito de BAs y todo ese cuento que es interesante, pero que todavía le falta un poquito más de riesgo. Le falta un poquito más de potencia política a toda esa propuesta educativa que desde el ministerio a veces se está planteando. Entonces me parece muy importante. Pues les quería yo como último leer este librito que también me parece una belleza, ya que veía también a la hija de Eliana por ahí. Yo creo que ya no nos da tiempo para hacerlo. ¿Qué horas tenemos? Pero podríamos abrir la otra sesión con él. Se llama Las tijeras de Matisse. Es un librito hermoso porque solo les voy a contar como un poco la historia de este libro. Este es Henri Matisse, este artista que cuando ya era viejito, pues se enfermó. Y después de esa enfermedad, él se entristeció mucho porque no logró volver a pintar. Pero luego en la cama empezó a darse cuenta de que con sus tijeras podía empezar a crear nuevos dibujos. Y creó ya luego unas obras muy bonitas de un proyecto que se llama Jazz, no sé si lo han visto de él, que él empezó a recortar con hojas de papel y a dibujar con tijeras. Entonces, para la próxima sesión les quiero presentar este librito que la verdad a mí me ha acompañado hace un tiempo. Acá miremos a Henry ahí como con sus tijeras. Y que es una metodología muy chévere para trabajar con las personas, porque muchas veces en las escuelas hay temores que yo no sé dibujar, pero entonces con esta metodología que Henry nos plantea, se pueden hacer como dibujos con tijeras, como con cartulinas de colores y hacer unas obras maravillosas. Yo, cuando era profe de artes, hacía mucho este ejercicio con los estudiantes en diferentes entornos y las obras eran muy lindas. Y hay otro artista que se ha valido también mucho de esta técnica, llamada Katsumi Komagata, y hace unos libros también muy bonitos como que uno los hable y se despliegan, no sé si ustedes los han visto, también con recortes. Y Katsumi Komagata, la historia es muy bonita porque él era un diseñador y un artista y apenas tuvo sus bebés, empezó a comunicarse con sus bebés a través de los libros. Entonces, cada año del bebé le construía libros para cada año. Y son unos libros objetos espectaculares, todos basados en figuras muy concretas, con forma y color. ¿Y por qué traía a colación este libro de Matisse? Es porque pues estando en la cama, como él siguió como, nunca dejó de imaginar y siempre tuvo como pretexto para la creación, a pesar de que estaba muy incapacitado y no se podía parar y estaba en silla de ruedas. La obra última de Henry fue dedicada mucho a dibujos muy básicos y se acercaba, ya les voy a mostrar un poquito a estas figuras, formas, trabajar un poco la forma y el color, a cosas así. Pronto ustedes apenas ven estas formas, recuerdan mucho. Entonces ahí para la próxima sesión, no me olviden, para que lo leamos y todo, inviten a sus hijos también para que los escuchen. Ya viste que hay muchas mamás, podemos hacer un ejercicio. Y recuerden que para el próximo pues encuentro, ya nuestro último, vamos a estar ya más enfocados a
a los videos, los prototipos. Hoy quería un poco tener este encuentro así. Y yo les había compartido que íbamos a ver los videos, pero vi necesario que habláramos de los sueños y que no se nos olvidara lo importante que son para la vida individual y la vida colectiva, porque es lo único que podemos cuidar como una posibilidad de hacerlos posibles y que podemos hablar y como ayudarnos más ahí. Porque en últimas todos estamos... Liliana, dale. Qué pena, profe, es que noto que está hablando mucho de la próxima sesión y me llama la atención que hoy nos llegó un correo del profesor Miller y para el 3 de diciembre, que es cuando la tenemos programada, ese día vamos a estar haciendo la socialización de los trabajos de grado. ¿Sí? ¿Ya Miller les Sí, llegó esta tarde, entonces nos coincide la misma fecha de hoy en 15. Tenemos, creo, pues no sé si todos, pero por lo menos los que estamos haciendo la mayoría mediada por las TIC, vamos a estar ese día desde las 7 de la mañana, 7 de la noche a las 10 en esa socialización. Entonces no sé si vamos a cambiar el día. ¿Cuándo les llegó? Lo envió en la tarde y las fechas están desde el 1, 2 y el 3 de diciembre. Bueno, buen dato. Tenemos que buscar una manera de que se puedan presentar y se socialicen los trabajos finales. No sé ustedes qué alternativas ven al jueves 3, ¿qué otro día podríamos? Pues sería proponer una fecha porque es importante, pues... el cierre es muy importante. El cierre es, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo como profesor he visto que es muy importante, son los cierres. El cierre a veces eso queda como todo muy, muy suelto, pero necesitamos como amarrar como lo que pasó y por lo menos presentar el prototipado un poco. Profe, ¿no se podría hacer el cierre la semana que viene conjunto con la otra materia? ¿Con evaluación? Sí. Digan ustedes, los escucho. Es que como las fechas de los proyectos están desde el martes, miércoles y jueves, entonces pues realmente esa semana va a estar muy complicado que podamos abrir otra fecha. Entonces tú propones el próximo jueves con lo de evaluación. Sí, de una vez. De una. Quedemos en eso, hagámoslo por Pero... ¿Los de la maestría en educación entregaríamos ese jueves o cómo hacemos? Porque es como somos de las maestrías diferentes. Que entren un poco más tarde y así también hacemos cierre de evaluación. Los de evaluación. Así podríamos hacer como 1 hora y 1 hora, ¿no? ¿Qué opinan los compañeros? ¿Qué dicen los de educación, los de la maestría? ¿Cómo la ven? Yo estoy de acuerdo. De acuerdo, sí, yo también estoy de acuerdo. Sí, no le veo. Bueno, jueves ahí, bueno. Recuerden que habíamos dicho que una cancioncita para cerrar siempre es muy importante, la música es algo súper fundamental. Profe, dime. Un segundito, si van a hacer el cierre antes con la evaluación, nosotros no tenemos el link ni nada, sería que nos compartieras. Yo lo comparto ahí por un mensajito, ahí les coloco el link. Ok, que nos precisen la hora también de entrada, si vas a trabajar 1 hora antes. Ahí para que se acuerden, les escribo como la información. Sería a las 9. Entraríamos a las 9. Entraría Ciencias de la Educación a las 9. ¿Entraríamos a las 9? Sí. Ok. Profe, entonces en esa clase lo que hacemos es presentar los videos que íbamos a presentar hoy, ¿sí? Sí, y el prototipo, como que lo compartamos. Sí, los videos sería pero que profundicemos, que lo presentemos, ¿cierto? El videíto cortico dura 2 minutos y otros 8 minuticos narrando un poco cómo el prototipo. ¿Qué funciona? ¿Cómo va? Esto va así, esta es la intencionalidad. Recuerden un poquito como el paso a paso, a quién va dirigido, un poco la estructurita. Y lo presentamos bien bonito y ya con eso ya terminaríamos. Entonces, antes de irnos, no sé si hay otra pregunta ahí, o si no, pues quiero como cantar una canción antes de irnos, que la cantemos, porque sí que me canto. Una canción que se llama Tiempo y Silencio, a propósito de los sueños de construir nuestras propias casas, que es un proyecto además muy importante que todos, pues que otros ya lo hayan hecho, pero para los que no, pues se llama Tiempo y Silencio. Esto lo debe de un cantante que se llama Pedro Guerra, que lo cantó con una artista africana, Cesaria Evora. Entonces ahí va.
casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrellar, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta del sol, tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, un nacer en tu risa, crecer en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos, tiempo y silencio, gritos y canto, cielos y versos, voz y quebranto, voz y quebranto. Profe, Dime. perdóneme la canzonería, pero es que yo quiero estar segura. Lo de la página web que decía la unidad 3, entonces ya no. Estoy como un poquito confundida. El prototipo es el video más, como estaba ahí en la unidad. ¿Qué dice la unidad? Recuerda. Pero en la unidad 2, porque la unidad 3 hablaba de una página web. Sí, digámoslo, si vamos a hacer un prototipo que es con niños, pues por lo menos hacer un pequeño feedback de lo que tiene eso, digámoslo, un pequeño pilotaje, cosa pequeña. Si es con adultos mayores, bueno, porque pues para que no, el prototipo no pueda quedar solamente como una idea, por lo menos que tenga una posibilidad de tener ese feedback, una respuesta, una conversación con alguien a ver qué opina de las cosas, ¿cierto? Tener un poquito como la retroalimentación. Y lo otro sería un poquito, si recordamos un poco cómo está planteado. Digámoslo, no lo atemos a una página web, lo pueden hacer en una presentación PowerPoint, lo pueden hacer en una Prezi, lo pueden hacer en lo que quieran, de tal manera es que hayan las evidencias, que haya, que quede bien presentado el proyecto. No nos atemos a la cosa como que sea pues una página, porque por tiempo me hubiera gustado que hubiéramos podido generar un poquito de desarrollo, que no se quedara solamente ahí, pero pues vamos a plantear un poquito, si tienen un videíto, si por ejemplo en mi proyecto es de narrativas digitales con niños, entonces por lo menos cómo sería eso, o si el proyecto es transmedia o si es con educación emocional, que haya como una manera de evidenciar eso y no se quede solamente en una idea. Eso es lo único que debe tener. ¿Y cómo lo presentan? Pues ya acá hay muchas herramientas digitales de cómo hacerlo. No nos atemos a la página web, para que no... O sea, en resumen, te podríamos mostrar el video y un acercamiento. Es un video, el acercamiento, y que narren un poquito cómo sería la propuesta. 10 minuticos más o menos por grupo. Listo. Listo. Mucha suerte, feliz Navidad para todos. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Chao.